Los monstruos son uno de los principales ingredientes en el horror y han sido parte de la historia de la humanidad desde que el hombre empezó a crear historias. Por lo tanto, el cine no ha sido ajeno a su presencia. Las películas de monstruo son un subgénero que se caracteriza por tener la presencia de un ser con características ajenas a la naturaleza, usualmente negativas. Principalmente se etiqueta en géneros como el terror, la fantasía y la ciencia ficción. En muchas de las circunstancias, los monstruos realizan acciones que no se basan enteramente por su voluntad, no son malvados por elección, lo cual hace que sean objeto de empatía con el espectador. El género nació unos años después de la invención del cine y se vio muy influenciado por la literatura y los movimientos artísticos como el expresionismo alemán. El primer monstruo conocido en el cine fue el monstruo de Frankenstein, quien apareció en un cortometraje en 1910, siendo esta también considerada la primera película de terror de la historia. Sin embargo, fue en 1922, con el estreno de Nosferatu, una sinfonía del horror, que el género del terror empezó a presentar a los monstruos clásicos en sus cintas. Así, durante la década de los 20 aparecerían películas como El jorobado de Notre Dame en 1923 y El fantasma de la ópera en 1925. Además, es durante esa época en que nacen los primeros monstruos gigantes en el cine, siendo el dragón de la película Die Nibelungen de 1924 considerado el primero. Es entre las décadas de los 30 y 40 que nacieron los monstruos clásicos de Universal, siendo las películas del género más exitosas entre estos: Drácula de 1931, La momia de 1932, El hombre invisible de 1933 y El hombre lobo. Las películas de este género hicieron que las propuestas en los efectos especiales sean cada vez más ambiciosas. En aquellos años, la tecnología era más rudimentaria y se realizaban prostéticos, maquillajes o incluso la animación por stop motion combinada con la realidad. Un ejemplo más clásico es la película King Kong de 1933, volviéndose en un ícono del cine y la cultura popular. Con los años, los monstruos tomaron otros significados más profundos. Así, en los años 50, como consecuencia del final de la Segunda Guerra Mundial y la explosión de las bombas atómicas en Japón, nacería Godzilla en 1954, un dinosaurio gigante creado como consecuencia de la radiación de las bombas atómicas. Es tras esta película que se empezó a dar a los monstruos un origen como consecuencia del actor humano, buscando ser una crítica a las sociedades de esa época. Es con esa película que nacería también el subgénero Kaiju, o monstruo gigante japonés, con monstruos como Mothra, Gamera y King Ghidorah. Además, el término Kaiju sería utilizado hasta la actualidad para referirse a los monstruos gigantes. Décadas después, el cine de monstruos se vio mezclado con diversos géneros, como lo sería el suspenso, con la exitosa película Tiburón de Steven Spielberg en 1975 y Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott en 1979. Es durante la década del 80 que volverían a experimentar con el género del terror, con películas como El monstruo del pantano en 1982, Gremlins en 1984 y Pumpkinhead en 1988. Los 90 fue una mala década para el cine de monstruos, pues se presentaron principalmente secuelas de películas de los 80 y con monstruos de aspectos poco creíbles o que bordeaban lo gracioso, como el Poodle de The Boneyard en 1991, los Werecats de Sleepwalkers en 1992 y la Anaconda gigante de Anaconda en 1997. Es hasta la década del 2000 que volverían a verse películas de monstruos con aceptación de la audiencia, con películas como El laberinto del fauno del 2006 y Cloverfield del 2008. En la década actual se presentaron películas que buscaron volver a reinventar el género, con películas como La forma del agua en 2017, que combinó el género de monstruos con el drama, y la primera película de monstruos en ganar un premio Oscar, Pacific Rim del 2013, y con una secuela estrenada en 2018, buscó volver a darle la importancia a los monstruos gigantes. Esta década además se vio influenciada por la creación de universos cinematográficos, siendo su representante en el género el Monsterverse, con Godzilla y King Kong como protagonistas. Guillermo del Toro es posiblemente el director más representativo del género actualmente, teniendo en su haber películas como El espinazo del diablo, la serie de Hellboy, El laberinto del fauno, Pacific Rim y La forma del agua, gracias a la cual
Ha ganado los premios BAFTA, el Globo de Oro y el Oscar a Mejor Director.